¿Qué tal, estudiantes de primero de secundaria del Colegio San Benito de Palermo? Les saluda el profesor Henry. A través de este video voy a explicar el tema de magnitudes físicas vectoriales 2. Bueno, en este tema nosotros vamos a dibujar al vector resultante. Vamos a aprender a dibujar al vector resultante utilizando métodos gráficos. ¿Ok? Muy bien, vamos a la primera presentación. Marco teórico. Todas las operaciones que se realizan con los vectores están destinadas a calcular la resultante del sistema de vectores. Un sistema de vectores es un conjunto de vectores, ya que un sistema es un conjunto de algo. Entonces, cuando nosotros tenemos varios vectores, el objetivo va a ser calcular la resultante, es decir, en tamaño, en módulo, y también dibujarla o representarla. Y para eso nosotros vamos a hacer uso de métodos gráficos. Pero antes veamos aquí un poquito más acerca de la resultante. Dice, ¿qué es la resultante? La resultante, o también llamado vector suma, ese es su otro nombre, vector suma, es el vector que solo reemplaza a un sistema de vectores, o el que solo hace el mismo efecto de todos los vectores del sistema. La resultante se puede obtener en forma gráfica o en forma analítica. Vamos a ver los métodos gráficos. Adición de vectores. Sumar dos o más vectores es representarlos por uno solo llamado resultante. Hay que tener en cuenta que la suma vectorial no es lo mismo que la suma aritmética, ya que la suma vectorial da la idea de una agrupación, ¿no? De que el vector resultante agrupa a un conjunto de vectores. Aquí, por ejemplo, observamos tres vectores: el vector A, el vector B y el vector C. Esos tres vectores serán reemplazados por un solo vector al que llamamos vector resultante. ¿Ok? Entonces nosotros colocaríamos aquí con la flechita arriba, vector resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C. Pero ojo con la flechita arriba en cada letra, ¿ya? Entonces, a través de esa suma vectorial que hemos puesto aquí en este recuadro, vector resultante es igual al vector A más el vector B más el vector C, nosotros estamos indicando que el vector resultante agrupa a estos tres vectores. ¿Ok? Muy bien. Pero no podemos decir, por ejemplo, si es que A vale 2, si B vale 3 y si C vale 4, no puedo decir que la suma sale 9, puesto que los vectores aquí son oblicuos. Si fueran horizontales y no inclinados u oblicuos, como ustedes están observando ahí, si fueran horizontales, sí se sumarían en caso que los sentidos de dos o más vectores sean los mismos, ¿no? Si apuntan hacia el mismo lado, se podría sumar. Si apuntan en sentidos contrarios o las cabecitas de los vectores están en sentido contrario, se restarían. Pero en ese caso, aquí no. Entonces, no olvidar que la suma vectorial es una suma que da la idea de que ese vector reemplaza o agrupa a todo un conjunto de vectores. ¿Ok? Muy bien. Método del paralelogramo. ¿Cómo trabajamos en el método del paralelogramo? Debemos tener dos vectores, como se muestra aquí en la figura. ¿Cuál es el procedimiento? Esos vectores nosotros vamos a unirlo por el origen, es decir, vamos a hacer coincidir sus orígenes. Vamos a juntar las colas de los vectores, de las flechas, y los vamos a unir, como ustedes observan aquí. ¿Cuál es el segundo paso? Ustedes observan el vector A, trazaremos una paralela en la parte de arriba, una paralela, y otra paralela a B al frente, como se observa, ¿no? Que es una paralela, una línea que se encuentra a la misma distancia respecto de la otra. Una vez que hemos formado las paralelas, la paralela de A arriba, la paralela de B al frente, se forma esta figura que se llama paralelogramo. ¿Y cómo se dibuja la resultante? Muy fácil, desde el origen de ambos vectores hasta la intersección de las paralelas. ¿Ok?
Debe tener ese sentido mi vector resultante, desde el origen de ambos vectores hasta la intersección de las paralelas. Y bien, entonces este vector que hemos dibujado es el vector resultante que reemplaza a A y a B. ¿Ok? Solamente hasta el momento estamos aprendiendo a dibujar el vector resultante haciendo uso del método de paralelogramo. Método del triángulo. Este método también es para dos vectores concurrentes y coplanares, al igual que el método del paralelogramo, para dos vectores concurrentes. ¿Qué son dos vectores concurrentes? Dos vectores que pasan por el mismo punto o que se cortan en un mismo punto, ¿no? ¿Y qué hacemos en el método del triángulo? A diferencia del método del paralelogramo, no tenemos que hacer coincidir los orígenes de los vectores, sino ponerlos uno a continuación del otro. Como ustedes están observando, el vector B se ha colocado de la misma forma, el vector A se ha trasladado y ustedes están observando que B y A son consecutivos. ¿Por qué? Porque cumple esta regla, mira, ve, cola, cabeza, cola, cabeza. Y también es visible, ¿no? Están uno a continuación del otro. Mientras uno termina, el otro empieza. ¿Ok? El vector resultante se dibujará una vez formado esos dos vectores consecutivos, una vez puesto uno a continuación del otro. El vector resultante se pondrá desde el origen del primer vector consecutivo hasta la cabeza del segundo vector consecutivo. Así se dibujaría el vector resultante. Este nuevo vector que se ha dibujado, que es el vector resultante, reemplaza al vector B y reemplaza al vector A. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el método para realizar el método del... Perdón, lo que uno debe tener en cuenta para poder llevar a cabo el método del triángulo es que los vectores estén uno a continuación del otro. Si están uno a continuación del otro, entonces se dibuja la resultante desde el origen del primer vector hasta la cabeza del segundo vector consecutivo. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. 3. Método del polígono. El método del polígono es algo parecido al método del triángulo. Los vectores deben estar también uno a continuación del otro, como se observa. Es decir, mira, mientras uno termina, el otro empieza. Mientras el otro termina, el otro está empezando, ¿no? Ahí está. O cumple esta regla. Cola, cabeza, cola, cabeza, cola, cabeza. Muy bien. Entonces, ¿cómo se dibuja la resultante? Desde el origen del primer vector consecutivo, el primer consecutivo es A, desde el origen de él hasta la cabeza del tercer vector consecutivo o último vector consecutivo, que es C. Entonces la resultante por esa razón se dibuja apuntando hacia la derecha y no hacia la izquierda, ¿correcto? Ya que se dibuja desde el origen del primer consecutivo, que es A, hasta la cabeza del último consecutivo, que es C. Él sería el vector resultante. ¿Qué hace ese vector resultante? Agrupa el vector A, B y C, o los reemplaza. ¿Ok? Aquí deben colocarle la flechita, ha faltado aquí colocarle la flechita de vector, ya que es una suma vectorial, ¿no? Que nos da la idea de que el vector resultante reemplaza ese conjunto de vectores. 4. Resultante de dos vectores colineales. Son vectores colineales cuando se encuentran en la misma línea, ¿no? Colineales, misma línea. ¿Qué hacemos? Si tenemos dos vectores que tienen el mismo sentido, se suman. Y obviamente la resultante tendrá mayor tamaño y matemáticamente será la suma de los módulos de estos vectores, ¿no? Por ejemplo, si él vale 2 y él vale 3, la resultante valdrá 5. Ahí sí podemos sumar. ¿Por qué? Porque los vectores son colineales o están en la misma línea y tienen el mismo sentido, por eso se suman. Y a eso se llama resultante máxima. Pero si tienen sentidos contrarios, se restan y al nuevo vector se le llama pues resultante mínima. ¿Ok? Entonces hay resultante mínima cuando los vectores tienen sentidos contrarios y se restan. ¿Correcto? Se restan. Muy bien. Bueno, las diapositivas de este video no se copian ya que están en la ficha. En la clase en vivo se desarrollarán las preguntas del trabajando en clase de la ficha, pero pueden ustedes ir
intentándolas. Muchas gracias y será pues hasta un próximo video. Gracias.